el amo, el dueño, el jefe principal, y Él no necesita darnos explicaciones, ni nosotros tenemos que preguntarle tantas cosas, sino una cosa nomás, obedecer. Amén. Hablemos un poquito de las características de la didaqué. Es simple y clara. Mateo 11:25. 11:25. ¿Qué dice Mateo 11:25? Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre del cielo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste, ¿a quién? A los niños. ¿Qué quiere decir con eso? Que es muy simple de entender. Es un cuerpo concreto de enseñanza, no es interminable. Mateo 28:20. Mateo 28:20, ¿qué dice? Dice, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Esa palabrita, todas. ¿Sabe de qué habla? De todas las cosas que Jesús enseñó. ¿Cuántos años Jesús estuvo enseñando? 3 años, un poquito más. ¿Saben ustedes cuál fue el programa de Jesús? El programa de Jesús no fue enseñar toda la Biblia, porque la Biblia no existía. Existía el Antiguo Testamento y muy difícil de poder tenerlo. Generalmente estaba en las sinagogas. No fue el programa de Jesús enseñar toda la Biblia. El programa de Jesús fue enseñar el consejo de Dios. Y el consejo de Dios no es interminable, no es infinito, sino es muy concreto. Volvemos a la A y a la Z que les dije. Jesús comenzó enseñando y antes de irse al cielo le dice, enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Evidentemente que en 3 años había enseñado muchas cosas. Ahora en Hechos capítulo 20, versículo 26, dice, por tanto os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Miren, ahora no es Jesús que lo dice, ahora es Pablo que lo dice. Él en 3 años dio todo el consejo de Dios. Eso quiere decir que el consejo de Dios no es algo interminable. Es algo que comienza en la A y termina en la Z. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes dijeron o pensaron que bueno, las cosas de Dios son interminables, infinitas, jamás vamos a llegar a entender todo? Si hubiera sido así, Jesús nunca hubiera dicho enseñen todas las cosas y Pablo no hubiera dicho les enseñé todo el consejo de Dios. Quiere decir que hay algo objetivo, concreto, definido. Porque el programa de Dios a través de los apóstoles tampoco fue algo interminable, fue algo concreto. ¿Saben por qué? Porque esto está dado para hombres. Y como nosotros tenemos una vida limitada, entonces Dios quiso que las cosas que nosotros viviéramos aquí también tuvieran cierta objetividad. Por ejemplo,
La didaqué se dedica a enseñar todo lo que nosotros tenemos que vivir como hombres. Nos enseña a vivir como personas. Como personas tenemos que relacionar. Como personas tenemos una serie de cosas que vivir, que experimentar en varias áreas, en el área emocional, en el área sexual y en muchas otras cosas como personas. Ahora, tenemos también que tratar, o Dios tiene que tratar con nosotros en el área familiar. Esto de las relaciones es muy amplio. Nuestra relación, nuestro prójimo, nuestra relación con la familia, nuestra relación con los hermanos, nuestra relación con Dios. Y sobre todo eso, Dios necesitaba aconsejarnos. Con relación a la familia, tenemos muchos consejos de Dios. Con relación a la iglesia, tenemos muchos consejos de Dios. Estas tres áreas, el área personal, el área familiar y la iglesia, está encerrado todo el consejo de Dios. ¿Se dan cuenta qué sencillo que es? En esas tres áreas ustedes van a ver que está toda la enseñanza de Cristo. El Sermón del Monte está dado en esas tres áreas. La enseñanza apostólica está dada en esas tres áreas. Y si es en esas áreas que el Señor nos aconseja, no pueden ser interminables. Tienen que ser concretas y definidas. Por eso los mandatos del Señor son muy claros, categóricos y definidos. La didaqué por lo general se repite y se vuelve a repetir. Mire lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3, 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las cosas, y para vosotros es seguro. No me molesta, porque es necesario para ustedes. Y Pedro va más allá todavía. Primera de Pedro. Segunda de Pedro. En el capítulo 1 dice: versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es decir, yo les vuelvo a repetir, les vuelvo a enseñar, les vuelvo a amonestar, pero cuando yo me muera voy a encargarme de que otros le sigan repitiendo lo mismo. Entonces ustedes se dan cuenta que la didaqué o la enseñanza es algo que tiene que repetirse constantemente. No hay muchas novedades. Lo nuevo es que cada vez que vamos viviendo la verdad de Dios, se va haciendo maravillosa para nuestra vida. La didaqué concreta lo que ya sabemos, es decir, nos va unificando cada vez. Como Pablo le decía a los filipenses,
Los que somos perfectos, esto mismo sintamos, refiriéndose a los redimidos. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hay tres elementos esenciales en la didaqué, en la enseñanza. Primero, visión clara, conceptos claros y precisos. Tenemos que tener una visión clara de lo que son las enseñanzas del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere comunicarnos? Imagínense ustedes que nosotros pasamos la vida enseñando o aprendiendo cosas sueltas, que ha sido por excelencia lo que se ha hecho en la iglesia. Un domingo se predica de la segunda venida de Cristo, al otro domingo se predica de los 10 leprosos, al otro domingo se predica del ciego Bartimeo, al otro domingo se predica de otra cosa. No hay cohesión, no hay cosas definidas, cosas sueltas. Y lo peor de todo es que la gente se olvida. Pregunten ustedes qué del mensaje del domingo pasado. A ver, ¿qué fue? La verdad es que no me acuerdo. Que así somos, nuestra mente es frágil, ¿no es cierto? Pero otra cosa es cuando la verdad de Dios se va dando en forma progresiva y se va repitiendo y se vuelve a repetir. Ahora el estilo que se ha seguido para enseñar la verdad de Dios no ha sido tampoco la mejor. Siempre ha sido la relación púlpito-congregación. Púlpito-congregación. Y esta manera es la manera menos efectiva de enseñar. Jesús lo hizo como el Padre lo mandó. ¿Y cómo lo hizo? Él tomó discípulos, estuvo con ellos, vivió con ellos, les transmitió la vida y la enseñanza. Era diferente. Él no se paraba en un púlpito y le decía, bueno, ahora vamos a comenzar la reunión. No. La relación era constante, vivencial, permanente. Y evidentemente que así las cosas no se olvidan, ¿no? Porque Jesús no le decía, mire, hoy día vamos a hablar de la vid verdadera. Y Jesús se ponía a hablar de la vid verdadera y después decía, y todo esto es lo que les digo por hoy, amén. Será hasta la próxima semana a las 7 de la tarde. No. Él les hablaba, les enseñaba lo que era la vid verdadera, caminando por el campo, mirando una mata de parra. Y después de eso, les seguía enseñando con otras cosas lo que eso significaba. Era una vivencia. Imposible que se olvide eso. Ahora a Jesús no le interesaba explicarles teológicamente la profundidad de lo que significaba la relación. Es una cosa tan, perdónenme la expresión, a veces tan estúpida del hombre, querer explicar tantas cosas que al final no sirven para nada. Si lo que el Señor busca en nosotros es la obediencia y nada más. Imagínense que yo, como padre, formo a mis hijos a punta de sermones. Es imposible. Yo siempre he colocado este ejemplo y lo vuelvo a colocar aquí otra vez. Las primeras veces que enseñamos a nuestros hijos cuando eran pequeños a hacer diferentes cosas,
no los sentamos ahí, mijitos, siéntense que les vamos a predicar respecto de tal cosa. Por ejemplo, había que enseñarles a bañarse. Entonces no los sentamos ahí y dijimos, ahora le vamos a dar una predicación respecto del jabón. El jabón es una cosa así cuadradita que es hecha de productos químicos que al mezclarse van produciendo una mezcla más espesa y al final sale como producto un jabón. ¿Qué le interesa a ellos del jabón? Y después de terminar la predicación del jabón, le digo, ¿quién acepta bañarse? No. Lo que tuvimos que hacer fue lo siguiente. Decirles, hijos, es necesario bañarse por causa de la higiene, por causa de nuestra salud, así que esto se hace de la siguiente manera. Sacamos la ropa, lo metemos bajo la ducha, tomamos el jabón y le enseñamos cómo tiene que hacerlo. ¿Qué le importa si el jabón es blanco, es amarillo, es rosado? Lo que interesa es que tienen que aprender a bañarse. Y no se puede hacer con sermones, hay que hacerlo con la práctica. Jesús enseñó así a los discípulos. No les dio cosas complicadas, sino simplemente así hay que hacerlo. Y Él lo mostró. Jesús no le enseñó a los discípulos que había que amar a los enemigos. ¿Les enseñó o no? ¿Y lo mostró? Cuando llegó la hora en que a Jesús le pusieron una corona de espinas, se burlaban, lo bofetearon, lo escupieron. Jesús hizo lo que había enseñado. Sí, es bonito enseñar, ¿no es cierto? Pero mostrar lo que uno enseña es más bonito todavía. Porque eso es lo que tiene consistencia. Y la didaqué tiene por objetivo darnos una visión clara, conceptos claros y precisos. La segunda cosa de la didaqué, otro elemento, es convicción profunda. Esta se logra cuando uno está seguro que es Dios quien manda, quien dice. Tenemos que poder decir, esto lo dice el Señor. Tenemos que llegar a tener convicción. No decir, bueno, yo creo, tal vez, a lo mejor. Sino, el Señor es quien lo dice. Y no tenemos que tener ningún temor. Es el Señor que dice. El tercer elemento en la didaqué es poner por obra con determinación absoluta. Pase lo que tiene muchos efectos. Partiendo de Jesús, produjo efecto la obediencia de Jesús al Padre. Produjo efecto la obediencia de los discípulos de Jesús a lo que Él mandó. Por eso estamos aquí nosotros hoy día. ¿Producirá efecto tu obediencia al Señor en todo lo que Él manda? Va a producir muchos efectos, tremendos efectos, para la gloria de su nombre. Bien, quiero cambiar el rumbo de lo que estoy hablando porque es mucho y no vamos a alcanzar y quiero saltarme un poco, pero
no va a ser problema porque el resto forma parte de todo esto que he venido hablando. Lo que quiero hacer es irme ahora a explicarles un poco lo de la A hasta la Z, ¿no? ¿Por qué es que el Señor Jesucristo tuvo un programa concreto respecto del propósito de Dios y cómo lo desarrolló? Dios ha provisto medios para la realización de su propósito. El primer medio que Él proveyó fue a su Hijo. Y luego, con su Hijo, Él nos proveyó otras cosas muy importantes. La revelación de su voluntad. Fíjense ustedes que al reconocer a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, comenzamos a descubrir que hemos entrado a una nueva vivencia, como lo cantamos. Pues bien, Jesús habló con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan y le dice, es necesario que nazca de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Y si quieres entrar al reino de Dios tienes que nacer del agua y del Espíritu. En Juan capítulo 10, Jesús dice otra cosa también importante que tiene relación con lo que le dijo a Nicodemo. Capítulo 10, versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Una pregunta, ¿qué significa la puerta? La puerta de tu casa es importante, ¿no es cierto? ¿Qué indica la puerta? La entrada, ¿no es cierto? A mí no me gusta en absoluto que cuando alguien llega a mi casa entre por la ventana. No. Me gusta que entre por la puerta. Y al Señor también le gusta que entremos por la puerta. La puerta es un símbolo muy importante, marca la entrada. Vamos a hacer un dibujito aquí. Vamos a suponer que eso es una puerta, ¿no? Una puerta media rara, pero es puerta. Jesús habló de la puerta. Yo soy la puerta. Curiosamente, el apóstol Pablo, hablando de su caminar con el Señor en Filipenses capítulo 3, dice algo muy importante. En el versículo 12 y 13 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está hablando aquí de una meta.
Dice, yo no pretendo haber alcanzado la meta, pero yo sé para dónde voy. Sé que hay una meta, sé que tengo que alcanzar la meta. Y una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Muchas veces he preguntado a muchos hermanos en distintos lugares, distintos países, hermanos, ¿cuál es tu meta? El cielo, me dijo. El cielo. Para muchos la meta es el cielo. Y cuando les digo, para mí no es el cielo, me quedan mirando asustados, ¿no? Ya trae otra doctrina, me han dicho. No, espera, escúchame. Yo sé que voy a llegar al cielo algún día, ¿no? Pero aquí en la tierra debemos tener una meta, ¿no? Y Pablo había descubierto la meta. Romanos capítulo 8, versículo 28-29 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la meta que tenemos en la tierra? Es ser semejantes a Cristo. ¿No será mucho pedir, hermano? No es nada. Eso es lo que Dios pide. Y esa es una de las razones por que Cristo se hizo hombre. Esa es una de las razones por que Cristo vivió como hombre. Era como para mostrarnos el Padre, miren, así como mi Hijo, quiero que sean todos mis hijos. Es decir, Cristo vino como modelo. Así, nos dice el Padre, así como el Cristo hecho carne, como ese Cristo que nació en Belén y murió en el Calvario, así quiero que sean todos mis hijos, de esa raza, de esa pinta, de esa estatura. Bueno, tenemos una puerta y una meta. Pero Jesús también dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Es decir, Jesús es la puerta, Jesús es el camino y Jesús es la meta. Jesús es todo. Pero ¿cómo interpretamos esto? Resulta que los primeros cristianos consideraban justamente su vivencia diaria, permanente, como el camino. Vamos a leerlo ahora. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 2. Dice, está hablando de Pablo, ¿no? Y le pidió cartas para la sinagoga que hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Lo escribe con mayúscula Lucas aquí. Los trajese presos a Jerusalén. En en Hechos 19, versículo 9, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos. El camino era como
trataban los hermanos primitivos y la gente el caminar con Cristo justamente. Ahora, aquí hay unas cosas bien sencillas que vamos a observar. ¿Qué sería la puerta? ¿Qué significa la puerta de entrada? Voy a volver un poco al querigma de Pedro. ¿Se acuerdan ustedes la reacción de la gente? Después que Pedro les ministró de Cristo, dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Fue la respuesta de la gente. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Qué es lo que era eso? Era didaqué, ¿no es cierto? Arrepiéntanse, ya no era proclama, era didaqué. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y seréis llenos y recibiréis el Espíritu Santo. Es decir, la puerta contiene el arrepentimiento, bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Qué tremendo fue para mí descubrir eso un día, porque yo creía que tener el Espíritu Santo era ya lo máximo. Si llegar a tener una experiencia con el Espíritu Santo ya era lo máximo, y resulta que es la puerta de entrada. Pedro dice: arrepiéntanse, bautícense y reciban el don del Espíritu Santo. Y ese mismo día se bautizaron, se arrepintieron primero, se bautizaron y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es la puerta? La puerta de entrada es nuestra experiencia, como Jesús se lo dijo a Nicodemo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Eso es parte fundamental de la vida con el Señor. ¿Y el camino qué es el camino? Porque entre entrar por la puerta y llegar a la meta hay una gran distancia. Aquí en la pizarra es cortito. Pero hay una gran distancia que recorrer. A la meta no se llega de un día para otro, ni de una semana para otra, ni de un año para otro. Es un proceso de Dios. Pero ¿cómo creen ustedes que vamos a avanzar de la puerta hasta la meta? ¿A punta de sermones? No. Jesús se tomó un tiempo para vivir con los discípulos y enseñarles a vivir. Atención. El asunto es enseñarles a vivir, no enseñarles solamente teoría. Cuando un día el Señor me hizo entender esto también, tuve que tomar una decisión. Empezar a vivir primero yo. Lo que estaba escrito o lo que está escrito aquí. Tuve que empezar en mi casa, comenzar con mi familia. Y luego empezar a hacer discípulos. ¿Sabe lo que el Señor me mostró? Es la única manera de que se logren mis propósitos. Yo había nacido en una familia cristiana, me crié en muchas cosas interesantes, pero nunca veía mucha trascendencia en lo que se hacía. Y yo le preguntaba al Señor: ¿por qué no se avanza más? Porque no están haciéndolo como yo lo mandé. Hay un hecho muy sencillo, hermanos. La iglesia ha procurado hacer la obra de Dios sin poner atención en el cómo del Señor. ¿Entiende lo que digo? Se lo voy a decir más claro todavía. Alguien dijo así:
El mundo tomó los medios de Dios para hacer la obra del diablo. Y la iglesia adoptó los medios del mundo para hacer la obra de Dios. ¿Qué les parece? Ejemplo, los comunistas. ¿Saben ustedes de dónde sacaron los comunistas su manera de trabajar? Del discipulado. ¿Quiénes han practicado el discipulado eficazmente? Han sido los comunistas. Han llenado el mundo. ¿Por qué da resultados? Ellos lo supieron interpretar mejor que la iglesia. Sin embargo, la iglesia tomó el sistema del mundo. ¿A qué le llamo el sistema del mundo? El sistema organizacional para hacer la obra de Dios. Institucionalizando la iglesia, organizándola con el diagrama del mundo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Muy poco. Pero cuando nosotros nos volvemos a los principios del Señor y al cómo Él nos mandó a hacer las cosas, la cuestión es diferente. Y ustedes me preguntarán, ¿y usted cree que es diferente? Lo creo, porque lo vivo. Hace 13 años atrás, yo tomé en serio esta palabra de Jesús y empecé con 20 personas. Y de esos 20 tomé 8 discípulos para empezar a enseñarles a vivir. Porque la verdad de las cosas es que hemos vivido tan deformadamente que ni sabíamos vivir ya. Y cuando eso comenzó a suceder, comenzó a venir el respaldo del Señor. Han pasado 13 años y curiosamente estamos llenando la ciudad del Evangelio del Reino. Ha trascendido esto a varios lugares del país. Ha trascendido esto fuera del país a otras naciones. Y sigo pensando que da resultado. Cada vez entiendo mejor lo que Cristo dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo tengo una esperanza muy grande que vamos a hacer discípulos a muchos chilenos. Y si tenemos fe, a la nación. Amén. Porque cada discípulo se va convirtiendo en un obrero del Señor. Y en la medida que crecen los obreros, crece el reino de Dios. Amén. Pero esto es muy serio. Para caminar en el camino necesitamos, hermanos, tener una definición con el Señor. Un compromiso con Él y un compromiso los unos con los otros. Cuando yo les hablo de que comencé con 8 hombres, no fue para sentarlos ahí en mi casa y decirle: hermano, yo les voy a predicar bonito hoy día, les voy a enseñar un estudio bíblico. No. Empezamos a hablar de esas áreas que escribí ahí antes. ¿Cómo vives? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo te comportas con tu patrón? ¿Cómo te comportas con tus subalternos? Y les voy a decir cosas aquí que le van a causar risa, pero de tan sencillas que son, fíjense ustedes lo trágico que son.
entre los discípulos que tenía en ese tiempo, porque ahora tengo 9, pero no son todos los mismos que empecé. Algunos se quedaron un poco atrás, siguen caminando, otros avanzaron, permanecieron, están. Pero el Señor no paró con su propósito. Pero cuando comencé a enseñar de la familia, por ejemplo, un ejemplo nomás, como empezamos a vivir más juntos y a conocernos más porque no nos conocíamos, yo me empecé a dar cuenta de cosas tan simples, pero tan importantes. Por ejemplo, un día, uno de los hermanos, yo estaba en la casa, íbamos saliendo, y le dice a la señora, chao, chao. Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿cómo que chao? ¿Así te despides de tu esposa? Bueno, dice, ya, si nos conocemos tanto. Yo le digo, te pregunto una cosa, cuando eran novios ustedes, ¿cómo te despedías de ella? Ah, pero eso era otra cosa, ¿no? Siendo novios. Y los primeros días de casado, era muy lindo. Pero ¿cómo te despedías? Le daba un beso. Muy bien. Y hoy día, tu esposa, ¿la amas o no la amas? Claro que la amo. Muy bien. ¿Y por qué no puedes darle un beso para despedirte? Bueno, es que no estoy acostumbrado. Es que aquí no se trata de costumbres, querido. Se trata de expresiones, de afecto, de amor. De hoy día en adelante, tú no sales de tu casa sin darle un beso a tu esposa. Vamos. Y se acercó, ¿no? Qué increíble que le costó darle un beso a su esposa para despedirse. ¿Saben lo que pasó con esa sola enseñanza que parecía tan simple? Ese matrimonio tenía sus hijos que no andaban con el Señor. Pero cuando le enseñé esas cosas, empezó a darse cuenta de la importancia de amar a su esposa, de mostrarle afecto. ¿Sabe qué aconteció? Sus hijos empezaron a darse cuenta que sus padres eran diferentes, que se estaban amando, se entregaron a Cristo. Hoy día son discípulos, caminan con el Señor. ¿Cuánto tiempo habían estado hablándoles de Cristo y llevándolos a la congregación a empujones? Sin efecto. ¿Qué fue lo que les produjo el impacto? Fue la vivencia. Él podría haberme dicho, bueno, ¿y dónde en la Biblia que hay que darle un beso a la señora para despedirse? Y yo no le hubiera podido decir, bueno, no sale así en la Biblia, dale un beso a tu señora para despedirte. Pero dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y eso implica muchas cosas. Amén. Ahora, si yo lo enseño desde aquí, le digo, hermanos, hay que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿lo entienden? Amén, hermano. Sí, amén. Pero ¿cuánto se vive de eso? Si no empezamos a formar las vidas y a insistir en las cosas, porque estamos mal formados. Hijos, obedeced a vuestros padres. Muy bien. Llega un joven al Señor que es un flojo rematado, que se levanta a las 10, 11 de la mañana,
pero es muy espiritual. Lee la Biblia, llora. Lee tanto la Biblia que no tiene tiempo para hacer nada más. ¿Qué espiritual? No, señor. Si llega al reino de Dios, tiene que empezar a ser formado. Entonces se entrega a Cristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza, recibe el Espíritu Santo y comienza a ser un discípulo. Muy bien. Ese discípulo tiene que ser conocido por quien le guía. Muy bien, cuéntame. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo no hago nada. ¿A qué hora te levantas? A las 10 de la mañana. ¿Estudias? No. ¿Trabajas? No. Muy bien. Empezamos. Mañana te comienzas a levantar a las 8 de la mañana. Para empezar. Tomas la escoba y empiezas a ayudar a hacer el aseo en tu casa. Tienes que aprender que la vida no es ociosidad. Dios aborrece a los ociosos. Por lo tanto, tienes que empezar a vivir una vida disciplinada. ¿Dónde está en la Biblia que hay que tomar la escoba? No está en la Biblia. Pero eso hay que enseñarlo. Escuchen esto. ¿Cuántos jóvenes llegaron a nuestra comunidad? Pero sin ninguna idea de disciplina, de nada. Se entregaron a Cristo y empezaron a ser formados. ¿Qué produjo esa formación? Que su familia entera llegara a conocer a Cristo. No por lo que él habló en la casa, sino por lo que comenzó a vivir. ¿Saben lo que ocurrió en algunos casos? Cuando se le enseñó que tenía que levantarse más temprano y ayudar en la casa. El primer día que comenzó a hacerlo, la mamá le preguntó si estaba enfermo, ¿no? Que si le había pasado alguna cosa. Claro, le dijo, me pasó una cosa tremenda. Conocí a Cristo, el Señor. Y es Él que me está ordenando ser diferente. ¿Les parece a ustedes que es poco impacto eso? ¿Cuántas familias han llegado esposas solas? Se le ha enseñado, hermana, tienes que aprender a sujetarte a tu marido. No le hables nada del Señor, por favor. Si no, comienza a mostrar. Por eso se le pregunta, bueno, ¿qué haces tú? ¿Cómo te portas con tu marido? ¿Cuáles son tus actitudes? Bueno, yo soy así, así, así. Muy bien, ahora vas a comenzar a hacer así, así, así. No pasa mucho tiempo en que el marido comienza a sentir los impactos de una nueva vivencia en su esposa. Me acuerdo de un caso de una hermana. Voy a contar un caso negativo para que vean lo positivo. Una hermana que hacía 14 años que oraba por su marido. Y un día llega a la congregación y dice, hermano, le ruego que me ayuden en oración por mi marido porque hace 14 años que estoy orando por él y él todavía no se convierte. Y después de la reunión el pastor la llamó y le dice, hermana, ¿cuántos años hace que oras por tu marido? 14 años, pastor. Dime una cosa, ¿cuántas veces a la semana vas a reuniones? Todas las noches, pastor. Yo soy una mujer muy espiritual. ¿A qué hora llega tu marido a la casa? Más o menos a las 8 de la noche. ¿Y a qué hora sales tú de la casa? Como a las 6:30, 7 de la tarde. ¿Y quién recibe a tu marido en la casa? Ah, él es tan bueno, yo le dejo todo en la mesa lista, todo servido, y él se sirve solo.
Ujú. Muy bien, le dice. Desde hoy en adelante no vas a ir a ninguna reunión más, a menos que tu marido te lo permita. Pero pastor, yo soy una mujer espiritual, no puedo estar sin estar en reuniones porque ahora vas a comenzar a ser espiritual. Vas a sujetarte al consejo. Claro, la hermana regañadientes estaba y le dijo, mira, mañana lunes te vas a vestir de la mejor manera, te vas a peinar de la mejor manera, vas a hacer la comida que más le gusta y lo vas a esperar a la hora que llega con una comida muy buena y con mucho cariño. ¿Dónde está en la Biblia eso? No, ahora vas a obedecer. Bueno, la regañadientes se fue, pero obedeció. Hizo una buena comida, se vistió muy linda, se peinó muy bien, tenía todo preparado. Cuando el marido mete la llave en la puerta, ella le abre la puerta y le da un beso. El marido se quedó extasiado, ¿no? Y le dice, anda querido a lavarte las manos y ven a la mesa porque vamos a comer juntos. Y el marido fue como sonámbulo, ¿no? No sabía si estaba viendo o soñando. Volvió a la mesa, se sentó y ya no aguantó más. Dice, mijita, ¿cambiaste de pastor? Le dice, no, lo que pasa es que mi pastor me ha enseñado esto. ¿Sabes lo que le dijo? Yo quiero conocer a ese hombre. En una semana, ese hombre se convirtió al Señor. Pero ella estuvo orando 14 años. Y podían pasar 14 más. Porque el peor enemigo de ese hombre era Cristo y el pastor, que le sacaban a su mujer todas las noches de la casa. Y el evangelio del reino no es religiosidad, sino es vida. Ahora, ¿cómo esa mujer iba a aprender si nadie le enseñaba? Si nadie se dedicaba a su vida. ¿Entienden ahora, hermanos, lo que es el discipulado? Entramos por la puerta y tenemos que entrar al camino con las miras en la meta. Hacia allá nos dirigimos para ser semejantes a Cristo. Pero ¿cómo vamos a crecer y desarrollarnos si nadie está sobre nosotros enseñándonos, corrigiéndonos, reprendiéndonos, consolándonos, animándonos? Lo necesitamos porque somos hombres. Por eso es que el Señor nos puso en la familia y nos puso en el cuerpo de Cristo, porque necesitamos la ayuda mutua. Amén. Yo les digo, no cambio por nada la vida que hoy día vivo. No tengo temor que alguien me corrija. No, todo lo contrario, me gusta. De hecho, los hombres que están junto conmigo saben. Yo les he dicho, cualquier cosa que yo tenga que ser corregido por ustedes, por favor, corríjanme. De hecho, se hace. Pero yo también tengo que preocuparme de corregir, de ayudar, de instruir para que haya desarrollo. Qué maravilloso es esto. Esto es parte del propósito de Dios. Se ha multiplicado. Fíjense que se ha multiplicado. De 8 que éramos al principio, ahora somos más de 1000.
y con muchas proyecciones. Me estoy refiriendo a la ciudad nomás. Y de repente, no es que me asuste, veo con alegría lo que Dios está haciendo. Tenemos algunos problemas de caber ahora en cualquier lugar, no podemos caber en cualquier lugar. Y de aquí a un poco tiempo más, no creo que haya local que aguante. No sé si los estadios van a servir a la iglesia más adelante. Porque la proyección de Dios no son llenar localcitos, la proyección de Dios es llenar la ciudad del evangelio del reino. Amén. Bueno, ese es un problema del Señor, que tendrá que darnos la solución, ¿no? Porque nosotros vamos a ir adelante con lo que Él nos mande. Pero les muestro esto, hermanos. Hoy día ustedes son pocos para la ciudad, son pocos. Pero si ustedes se impregnan, se empapan, se llenan de esta visión del propósito de Dios, no tengan ningún cuidado que los ángeles realmente va a conocer a Jesucristo el Señor. Amén. Si los ángeles han conocido a Cristo Salvador y no ha podido ser impactado, va a tener que conocer a Jesucristo el Señor, pero no con el bla bla, sino con la vida. Con la vida en el barrio, con la vida en el trabajo, con la vida en el colegio, con la vida en la universidad, con la vida en cualquier lugar donde tú te mueves diariamente. Vas a sentar el precedente que Cristo es Señor de tu vida, y que Cristo es Señor de la iglesia, y que Cristo es Señor del universo, pero con hechos claros, profundos y serios. Estamos en el camino. Aleluya. Y el camino del Señor es nuevo cada mañana. Y cada día necesitamos la ayuda del hermano que está con nosotros, guiándonos. Necesitamos la ayuda mutua entre nosotros para corregirnos, porque somos falibles, pero cuando nos afirmamos vamos madurando, creciendo y apuntando a la estatura de Cristo el Señor. Voy a parar aquí hoy día. Y termino diciéndoles qué importante es que el Espíritu Santo nos pueda revelar que necesitamos una vida diferente. ¿Te quieres convertir en un ejecutante del propósito de Dios? Se necesita una sola cosa: estar dispuesto a obedecer al Señor. Nada más. No necesitas ir a un seminario. El seminario está aquí. ¿Saben ustedes que en la iglesia primitiva no había seminario? El seminario era la iglesia. Porque era todos los días, ¿no? El otro día en Concepción establecimos 5 pastores, 5 presbíteros, que han tenido un largo seminario y todavía no se titulan. Ni yo tampoco me he titulado. Yo sí estudié. Me enseñó apenas información. Pero lo que el Señor me ha enseñado en 13 años es un seminario bastante fuerte. Todavía no tengo el diploma. Un día lo voy a tener. Y el diploma va a decir siervo inútil.
porque después de hacer todo lo que el Señor me mandó a hacer, siervo inútil soy. Aleluya. Pero qué alegría podemos tener con eso. Amén. Porque aquí no trabajamos para nosotros, ni hacemos nada para nosotros, es para el Señor. Amén. Y eso tiene que ser así. No decirlo como una falsa humildad. Hermanos, todo lo que yo hago es para el Señor, pero por favor fíjense en lo que hago. No, trabajamos para Él, dormimos para Él, comemos para Él, todo lo hacemos para Él. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Gracias al Señor por lo que hoy día nos ha permitido ver. Espero que esto que hayamos visto hoy les proyecte más, que haya mayor claridad hacia dónde vamos, que esto que está ocurriendo aquí no es un grupito que se junta, que tiene inquietudes, que ama al Señor. No, hermanos, aquí hay proyecciones para vida eterna y para extensión del reino de Dios, para desarrollo de la iglesia. Bendito sea su nombre. Amén. Voy a hacer algo que se me vino en este momento.